Bienvenidos a este primer episodio de Una conversación para todos, un lugar en el que a través de una conversación vamos a intentar hacer la vida un poquito más fácil. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la incertidumbre y para ello contamos con dos psicólogos expertos. Bienvenida, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Carlos, buenos días. Estoy un poco nerviosa, la verdad. Venía de camino, ¿no? Y estaba un poquillo nerviosa. Pero bueno, ahora estoy más tranquila, más relajada y afrontarlo con curiosidad. Yo he de confesar que también en este primer episodio estoy también tan nervioso como ilusionado, porque tenía muchas ganas de hacer este espacio, que sé, de hecho, que va a ayudar a mucha gente, y la verdad que me alegro mucho de contar contigo, Rocío, y también contigo, Dani, que además soy psicólogo, pero cada uno soy experto en una rama. Ujú. En tu caso, Rocío, ¿en qué rama eres experta? Yo soy psicóloga general sanitaria, pero sobre todo trabajo mucho con regulación emocional, trauma, inteligencia emocional, ¿no? Me dedico más a ese ámbito. ¿Y en tu caso, Dani? Bueno, yo soy neuropsicólogo y psicólogo general sanitario. Y trabajo más pues, en el mundo de la rehabilitación neuropsicológica, pues trabajando con personas que han sufrido daño cerebral, ya sea ictus, traumatismo, bueno, cualquier tipo de patología que genere el daño cerebral. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí. Y la verdad que todo este nerviosismo, la incertidumbre que tenemos, creo que nos va a servir muy bien para hablar de este tema, porque lo estamos viviendo en primera persona. Totalmente. Justo, ¿no? Es el primer capítulo, no sabemos qué va a pasar, qué no va a pasar, y creo que sí que es un ejemplo muy representativo de lo que es la incertidumbre. Totalmente. A mí también me gustaría saber vuestra opinión como psicólogos sobre este tipo de espacio. Una conversación para todos. Yo la verdad que lo veo bastante necesario, pero sí que me gustaría saber un poco qué opináis al respecto. Bueno, yo es que en mi día a día tengo infinidad de conversaciones sobre psicología con pues amigos, familiares y la verdad que lo veo como algo necesario, ¿no? Eh, Entendernos, entender cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro media para enfrentarnos al mundo, ¿no? Yo creo que no son conversaciones necesarias realmente, porque estamos el 100% del tiempo con nosotros mismos y con nuestra mente, con nuestro cerebro. No sé, yo creo que es Yo necesario. estoy totalmente de acuerdo y estoy seguro que también la gente que nos esté viendo y escuchando va a agradecer que contemos con dos perfiles como el vuestro. Y bueno, vamos directamente al grano. ¿Qué es un poco la incertidumbre? Yo creo que habría que empezar por eso, ¿no? Por definir qué es un poco la incertidumbre. Porque cuando le preguntamos a las personas qué es esto de la incertidumbre, como que nos quedamos con una cara de un poco extraña, ¿no? Y al final es algo muy sencillo, es cuando no tenemos la certeza de que algo va a ocurrir. Y fijaros, si lo piensas, desde que te levantas hasta que te acuestas no tienes la certeza de nada. O sea, convivimos con ella continuamente, pero nadie nos ha enseñado a manejarla. Claro, además, seguro que la incertidumbre que genera un montón de efectos en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo. Igual tú, Dani, además siendo un neuropsicólogo, nos puedes comentar un poco cómo afecta la incertidumbre en nuestro día a día a nuestro cuerpo. Pues la incertidumbre lo que genera principalmente es emociones y principalmente emociones, bueno, depende un poco de cómo nos hayan educado en gestionar esa incertidumbre. Es verdad que hay personas que por su propia trayectoria de vida sí que pues se han enfrentado más a esta emoción y a lo mejor saben gestionarla mejor, pero en línea general y lo que yo veo sobre todo en terapia y hablando con amigos y familiares es que suele ir acompañado de emociones muy negativas como la ansiedad, el miedo, rabia, no sé, emociones que además no se nos educa muy bien a gestionar, al contrario, se nos educan que son emociones negativas que tenemos que como rechazar, ¿no? Y realmente son emociones como la alegría o como la euforia, como emociones que son también positivas y no es otra cosa que información que nos da nuestro cerebro. Claro, la clave sería un poco entonces como entender cómo lidiar con esas emociones, ¿no? Cómo relacionarse, ¿no? Y Yo creo que es entender que tu cerebro no es tu enemigo, es tu aliado. Que te está intentando avisar, ayudar de lo que sea que él está interpretando que puede ser peligroso. En este caso la incertidumbre, que bueno, como decía Rosy, es falta de certeza. claro, al final la propia palabra casi que define lo que es, pero tampoco tiene una solución, ¿no? No tiene una respuesta a la incertidumbre, es más bien cómo vas a aceptarla o cómo vas a poder
tener herramientas para estar más cerca de una certeza, pero al final es un imposible, ¿no? En la mayoría de los casos. Que yo cuando, bueno, perdón. No, sí, sí. Que yo cuando pienso en incertidumbre, la pregunta que me viene es, vale, ¿y de qué tengo yo certeza? Es que dándole vueltas, es que no tenemos certeza de nada. Tengo certeza de que me voy a morir, tengo certeza de que estoy ahora mismo aquí y tengo certeza de que no puedo volver al pasado, ¿no? Pero aparte de eso, no tengo certeza de absolutamente nada. El cerebro al final lo que hace es buscar información de nuestras experiencias, de lo que han vivido nuestro contexto, nuestros familiares, amigos, y con ello saca creencias, que son pues juicios que hacemos del mundo, que la mayoría de ellos son subjetivos totalmente, y que muchos de ellos están sujetos a errores y que hacen más daño que bien. Yo creo que aquí la clave es cómo te relacionas con esa incertidumbre. A ver, me explico. Y esto lo he aprendido de mi experiencia y lo he aprendido de cómo yo he aprendido a interpretar el mundo y cómo he aprendido a interpretarme a mí. Si, por ejemplo, yo tengo una creencia sobre mí mismo, sobre mí misma de, bueno, hay incertidumbre en el mundo, pero yo me siento seguro, voy a saber gestionar mucho mejor la incertidumbre y la emoción que me va a producir no va a ser tanto la ansiedad, sino la curiosidad. Y desde la curiosidad es más fácil movernos y más fácil aprender. Pero, por ejemplo, si mi experiencia en lo que yo he vivido a lo largo de mi vida, he aprendido que yo soy una persona insegura, claro, aquí ya partimos de una base, ¿no? Son como los cimientos de una casita. Entonces, ¿cómo puedo aprender a relacionarme con esa incertidumbre? Desde la ansiedad. Y ahí desde la ansiedad pues tendremos que saber regular esa parte emocional, ¿no? Entonces yo creo que el primer paso para afrontar la incertidumbre es saber cómo nos vemos nosotros con respecto a esas situaciones. Totalmente. Además me ha encantado eso de verlo como con curiosidad, ¿no? Como esa parte en la que vamos a hacer algo que puede tener un concepto como negativo, la incertidumbre, vamos a hacerlo positivo, vamos a tratarlo con la curiosidad, con esos ojos un poco más inocentes, de decir, bueno, puede ser algo que da vida, ¿no? Que es divertido, porque un mundo o una vida sin incertidumbre sería bastante aburrida y monótona. El día de la marmota. Lo que lo convierte en una aventura precisamente es eso, ¿no? El entender que en cualquier momento puede pasar algo inesperado. O sea, es relacionarnos de una manera positiva, como dices. Sí. Y el normalizarla. O sea, normalizar que la incertidumbre está aquí. Y además no hay mayor prueba de ello que la muerte, ¿no? Es como el tema que a todo ser humano el nombre es la muerte y tu estómago hace como... No hay nadie que no tema un poco, que tenga un poco de miedo a la muerte. Pero si yo me relaciono con esa incertidumbre de cómo va a pasar, cuándo va a pasar, de una forma diferente, ¿vale? Le puedo dar esa chispa a la vida, ¿no? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Si en realidad esto existe, la vida existe porque la muerte existe, ¿no? Totalmente. La verdad que me gusta el concepto de verlo con curiosidad y de aceptarla y lidiar con ella. No sé si vosotros habéis tenido un momento de incertidumbre en alguna etapa vital, como cuando estabais en bachillerato o en la universidad, que os podéis contar. Bueno, muchos, ¿no? Bueno, es que yo creo que nos enfrentamos a la incertidumbre a diario. Viniendo por acá, pues íbamos sintiendo esa incertidumbre. y, y bueno, en cualquier situación. A mí es que me gusta ver la incertidumbre como a Thanos en Infinity War. Es decir, hay una escena en la peli de Infinity War que cuando se están enfrentando a Thanos, esa incertidumbre, esa emoción tan negativa, el Doctor Strange lo que utiliza es como la gema del infinito para decir, vale, voy a revisar los 400.000, bueno, no sé cuántos son, pero 14.000 universos alternativos para ver si encuentro, ¿no? ese universo en el que voy a vencer a Thanos. En esta situación es todo lo contrario, el cerebro funciona al revés. El cerebro utiliza esa gema del infinito para ver los 14.000 universos alternativos y de todos ellos saca 4 en los que la consecuencia es fatal. Y en esos 4 universos alternativos es lo que va a focalizar toda su atención y todos sus recursos. ¿Y cómo lo hace? Pues con la ansiedad, con la sensación de incertidumbre. Pero bueno, es como decía un poco Rossi, es aprender a relacionarnos de una forma distinta. Intentar cambiar como ese foco y no verlo tanto como ese Thanos, ¿no? Ese villano que va a destruir el universo, sino más como esa curiosidad o esa perspectiva de generar pues una situación más positiva, más un cambio positivo hacia lo que sea. Creo que es importante eso y también creo que es importante el apoyo social.
O sea, no nos podemos olvidar de que la psicología no es solamente en el plano individual, sino que hay un plano social, hay un plano biológico también, y el apoyo social nos ayuda a tener esa seguridad que a lo mejor yo no he aprendido a tenerla, la puedo tener en mis amigos, en mis padres, en mi madre o en figuras que para mí sean referentes, como mis profesores. Y eso también me ayuda a gestionar toda esa ansiedad y toda esa incertidumbre, porque me da un sostén. Pero de hecho, al final, normalmente, por ejemplo, un alumno que está en su bachillerato o que está en la universidad está rodeado de un ambiente muchas veces de presión por su entorno familiar o incluso por él mismo a nivel de autoexigencia e incluso por lo que tengo que ser, ¿no? Esa típica frase que nos dice la sociedad de tienes que ser esto, ¿no? ¿Qué quiero ser de mayor también? Entonces yo creo que esa incertidumbre que es transversal prácticamente en la vida es importante pues, verla como lo estoy diciendo. Me ha gustado también mucho el concepto, Dani, de que estamos ya con una predisposición para pensar en negativo, ¿no? Para imaginarnos esos 4 universos en los que va a ocurrir lo peor y los otros los dejamos un poco al margen. Yo en mi experiencia particular, la verdad que sí que también he vivido momentos de incertidumbre. El mayor así que recuerde ha sido tal vez a la hora de tener que elegir la carrera que quería hacer, porque la verdad que no sabía qué quería estudiar, tenía algunas nociones, pero bueno, al final me aventuré en una carrera, tuve que cambiar de ciudad y eso realmente ha condicionado luego mi experiencia vital, mi entorno, mis amigos, mi pareja, todo lo ha condicionado. Estoy orgulloso del camino recorrido, pero esa incertidumbre nunca la he resuelto o la resolví llegado ya muchos años después. Con lo cual, al final, para mí lidiar con la incertidumbre ha sido mi día a día. De hecho, respondiendo a esa pregunta de qué quiero ser de mayor, que genera mucha incertidumbre, yo todavía no lo sé. O sea, esa misma pregunta que me hacías de 12 años, no tengo respuesta y estoy seguro que de aquí a 12, 15, 20 años tampoco la voy a tener. Y ser consciente de eso me ayuda bastante a lidiar con ello. Bueno, y que es aprender. O sea, un poco a la par de lo que tú dices, Carlos, ¿no? Es que si tuviésemos la certeza de lo que ya somos y quisiésemos quedarnos ahí, significaría que no estamos aprendiendo nada. Entonces, pues, creo que también hay que normalizar esta parte de vamos a cometer errores, porque el ser humano realmente aprende de la experiencia y la mayor experiencia es cometer errores, porque es lo que más se fija en tu memoria asociada a una emoción. Cuanto más intensa sea esa emoción, más se fija en tu memoria. Claro, los errores nos producen emociones muy intensas. Entonces, bueno, pues vamos a permitirnos cometer errores, ¿no? Elijo una cosa que luego dentro de unos años, pues ya no sé si lo seré o no. Más que el ejemplo que has puesto de la universidad es como un ejemplo muy bueno porque es algo que en la medida de lo posible, bueno, todos hemos vivido una situación bastante similar, no tiene por qué ser la universidad, puede ser mudarte a algún sitio bueno, o algún tipo de formación o lo que sea. Y, y a mí me alivia muchísimo ese pensamiento de, bueno, es que tengo derecho a equivocarme. Es que realmente ninguna decisión, o la mayoría de las decisiones que nosotros atribuimos que son decisiones vitales, importantes e inamovibles, que es la decisión más importante de nuestras vidas, la mayoría de veces no lo son. Eso te lo da el tiempo, la perspectiva, desde luego. Y en concreto la selectividad es, bueno, es que yo creo que mm, te enseñan que en ese momento de tu vida tienes que tomar la decisión más importante de tu vida, pero el tiempo te demuestra que no, que luego siempre uno puede rectificar y uno siempre puede buscar otra alternativa. Y en caso de no poder, es que, bueno, tenías derecho a equivocarte y lo hiciste lo mejor que pudiste. Y que cómo, a ver, claro, es que esto también es como nos relacionemos con el tema de la equivocación. ¿Cómo sabes tú que una decisión es correcta o no correcta? ¿O cómo sabes que será la correcta y no la otra? Si no vistes el universo paralelo de qué hubiese ocurrido si hubiese tomado la otra decisión. Nunca lo vas a saber, en realidad. Totalmente, creo Hacer que lo que puede con lo que tienes. el tema de tomar decisiones creo que es una tarea pendiente y tendremos que hablar más de ello profundamente en otro episodio porque creo que es algo también que es muy necesario. ¿Qué consejos le daríais a una persona pues, que está en esta situación para un poco combatir o gestionar más bien esa incertidumbre? Bueno, para mí el primer consejo de todo es entender que tu cerebro no es tu enemigo, que no, que esto que estás sintiendo lo estás sintiendo por algo, entonces escúchalo. Entender por qué estás sintiendo esto,
si esa sensación que te viene es debido a una creencia más establecida hacia ti mismo, más algo relacionado con tu contexto, ¿no? Entenderlo y entender que está ahí por algo y no es algo malo. Que muchas veces nos enseñan que cuando estás sintiendo algo negativo lo que tienes que hacer es em, enfrentarte a ello, no debes sentirlo, no debes llorar, esto que se nos había metido tanto de pequeño. Y es como, bueno, pues a lo mejor esto que estoy sintiendo que es desagradable me está intentando decir algo. Entonces escúchalo porque no es tu enemigo, es tu aliado. Yo diría por una parte, creo que es importante buscar apoyo social en la gente de mi alrededor, en gente que yo confíe, ¿no? Y que yo pueda encontrar esa seguridad. Por otra parte, trabajar un poquito a nivel personal, porque cuando yo me siento seguro, el mundo no tiene tanta incertidumbre, ¿no? Y si no, pues tengo a la gente que me apoya y que para mí son mis figuras referentes. Y luego también creo que es importante aprender a gestionar las emociones, que me produce esa incertidumbre y normalizar la incertidumbre. Y esto creo que lo vamos a trabajar más en el tema a lo mejor relacionado con la toma de decisiones, ¿no? Con esto que siempre intentamos tener como la solución correcta y nos planteamos un montón de cosas de a favor, en contra, venga, si hago esto. Y a veces nuestra mente, ¿no? Que nuestra mente está tanto en el cerebro como en el cuerpo, ya tiene la solución. Y nosotros lo único que estamos haciendo es meternos en un bucle sin salida que no sabemos cómo salir de ahí para resolver esa incertidumbre. Totalmente. Yo la verdad que me quedo también mucho con la frase de que para combatir la incertidumbre vamos a tratarla con curiosidad, vamos a hacerla divertida, porque al final la vida es eso, es no saber qué va a pasar. Y de hecho hay una frase que es de Mario Benedetti que básicamente dice que cuando tenemos todas las respuestas, de repente todas las preguntas cambian, ¿no? Entonces ya no tenemos ninguna. Y creo que es un poco un buen resumen de cómo lidiar, de cómo aceptar y de cómo convivir con la incertidumbre. Y creo que además toda esta conversación que estamos teniendo le va a ayudar mucho a toda esa gente que nos está escuchando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en ese siguiente episodio que haremos, que además tenemos ahí un montón de temas pendientes, uno de ellos, la toma de decisiones. Gracias Gracias a a ti. ti, Carlos.